Buen día a todos, ¿cómo están ustedes? Buen día. ¿Qué tal, Mavi? Buen Hola, día. buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buen día, cuarta cátedra. Bienvenidos a otro ciclo Hola. cultural. Buenos días, doctor Borrone, buenos días, Jerry, buenos días a todos, buenos días, profesor. Y buenos días a todos nuestros alumnos de la cuarta cátedra. La profesora llamó a ver si ya se pudo conectar, estaba teniendo algunos problemitas para el ingreso, como saben. Si no llegamos... Pero, ¿por qué no compartís y agrandás la imagen? Así es como la podemos ver. A ver. Ah, okay. Buenos días, Kelvin, bienvenido. Perfecto. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Bien, 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 Kevin, qué gusto, buen día. Bienvenidos a todos los que conforman la Asociación Cariátides, que están acá compartiendo este momento de charla. Nos acompañan desde hace muchos años en el ciclo cultural. Hoy vamos a contar con la presencia de la profesora Eschamó, Nora Eschamó, que es profesora en Letras de la Universidad del Salvador, docente y disertante especializada en literatura neohelénica y miembro directivo de Cariátide. Siempre nos brinda excelentes ponencias y hoy va a hablar con un tema que muy de auge en estos momentos, pero que siempre fue acompañando la evolución de la humanidad, que es la peste en la antigua Grecia. A ver si logramos que se pueda conectar. Estaba teniendo problemas, no podía entrar a la sala, no sé por qué motivo. A veces... Jerry, ¿quieres hacer algún comentario sobre la profesora Nora Eschamó? Bueno, sí, bueno, vos, Roberto, que ya unos años seguidos ha participado ella del ciclo de Cariátide dentro de clínicas. Nora, como decía Mavi, es una especializada dentro de lo que es la literatura y la cultura helénica y neohelénica. Y aparte tiene muchos años de docencia, décadas de docencia, de hecho, y tamí como directiva. Ahí está, llegó. Ahí estás, Nora, te estoy presentando. Nora, vio. A veces tenemos la tecnología no es lo mío. No, pero estamos aprendiendo todos, Nora. Sí, Nora. Bienvenida y le doy paso a la charla. Desde las 10:30 estoy intentando, ya estaba entrando en pánico. Bueno, bienvenida. Cuando quiera comentar, Nora, porque ya la hemos presentado. Sí, bueno. Una cosita, una aclaración. Si se llega a cortar, ingresamos todos nuevamente con el mismo ID para terminar la conversación. No hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. Bien. Y yo me permito una pequeña intervención muy breve, nada más. Sí, Jerry. Lo que comenté, como consta que hay personas que están por primera vez a este espacio, quizás no tengan experiencia en conferencias con Zoom, que por favor silencien su micrófono. Es el iconito que está a la izquierda abajo, de manera que no se genere interferencia en el audio para todos los que estamos disfrutando, digamos, de este momento, ¿sí? Gracias, bueno, gracias, Jerry. perdón. Mavi, una pregunta. ¿Cómo hago para ver el power en la pantalla, la imagen? Veo las 4 caritas. Ve 4 caritas. Fíjese que arriba tiene una serie de rayitas. Hay una chiquitita, una más gorda y 2 rayitas y muchas rayitas. Toque esas rayitas y en una le va a aparecer la pantalla. Bueno. Yo estoy con el power que dice la peste en la antigua Grecia, que tiene unas hermosas imágenes. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quiero pedir disculpas por esta demora. No, por favor. No es lo mío. Y bueno, quiero agradecer, aunque no escuché, quiero agradecerle al doctor Iermoli una vez más
por esta invitación a compartir este ciclo de Grecia en el Clínicas. Y para mí es un honor, y un año más estar con ustedes. Y bueno, y también agradecerle a Jerry la oportunidad que me da siempre de poder compartir los temas que tanto me apasionan. Así que bueno, después de toda esta demora y este inconveniente, espero ahora que puedan disfrutar de lo que preparé con tanto cariño para todos ustedes. Muchas gracias, Nora. El tema que nos convoca hoy es la peste en la antigua Grecia. Probablemente algunos dirán, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Un tema de hace más de 2500 años. Bueno, los invito a un viaje en el tiempo y al final me van a decir si tenía o no que ver, y tal vez se sorprendan de muchas cosas que van a escuchar. Elegí este tema como una manera de que reflexionemos sobre los hechos que ocurrieron hace tanto tiempo y que sin embargo siguen siendo tan actuales. Vamos a pasar a la primera diapositiva, Mavi, después de la presentación. Ya está. Bien. Acá nos encontramos con dos citas. La primera dice: ¿cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Zeus y Leto, o sea, Apolo. Pues, irritado contra el rey, suscitó en el ejército una maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje con que el Atrida había deshonrado al sacerdote Cristo. La segunda: la ciudad, como tú mismo ves, está demasiado turbada, y ni siquiera es capaz de levantar la cabeza del fondo del sangriento torbellino que la revuelve. Se consumen los tallos que producen los frutos de la tierra, se consumen las manadas de bueyes que pacen y en los partos infecundos de las mujeres. Además, el dios que produce la peste, precipitándose, aflige la ciudad. La siguiente, por favor. La primera cita corresponde a la Ilíada, la primera obra literaria de Occidente atribuida a Homero, que narra los acontecimientos de los últimos días del 10º y también último año de la mítica Guerra de Troya. La fecha de su composición es discutida, aunque la mayoría de los críticos lo ubica alrededor del siglo VIII a.C. En el canto primero, el ejército griego es diezmado por la peste. La segunda pertenece a Edipo Rey, del que habló algo el jueves pasado el profesor Urdaneta, y su autor es Sófocles, un autor del siglo V, también antes de Cristo, que nos sumerge otra vez en una ciudad asolada por la peste. La próxima. En las dos citas subrayé los elementos comunes: la peste y la intervención de un dios que la provoca. En los dos casos, ese dios es Apolo, aunque no era privativo de esta divinidad del Olimpo azotar a los hombres con semejante castigo. El hecho de que el texto más antiguo de la literatura occidental comience justamente con una epidemia nos habla de que éstas han acompañado a la humanidad desde los albores de la civilización, y casi ninguna época de la historia se ha librado de su plaga, y cada pueblo ha reflejado esto en sus manifestaciones culturales, a través del filtro de sus propias creencias, sus miedos y sus obsesiones.
La próxima, por favor. Lo que vemos es la representación del Olimpo. Son los dioses del Olimpo que están en su plenitud. Porque para los griegos el origen de las plagas eran atribuidos a las divinidades, como castigo por algún crimen o acto indigno realizado contra el correcto funcionamiento del orden natural. Como comenté antes, en las dos citas, el dios que la provocaba era Apolo, pero no quiere decir esto que solo Apolo fuera el dios que se ocupaba de provocar las plagas. Hay muchos relatos míticos en los que aparecen otros dioses, como Hera, la esposa de Zeus, Artemisa, Poseidón, Dionisio, que deciden castigar también a los humanos con alguna plaga. Ahora, el fin de la epidemia solo podía venir cuando el daño había sido reparado, mediante el castigo, y no existía posibilidad de perdón por la ofensa recibida. O sea, si habían cometido alguna falta contra algún dios, esa falta iba a ser castigada y nunca, por ningún motivo, podía ser perdonada. Pero vamos a volver a las obras citadas para ver cómo se daba esto. La siguiente, por favor. Sí. En la Ilíada asistimos, como dije, a los últimos días de la guerra entre griegos y troyanos, causada por el rapto de Helena, esposa de Menelao, a su vez hermano de Agamenón, rey de reyes de los griegos. Este Agamenón es el Atrida que cita Homero en la primera cita que vimos. El rapto había sido cometido por parte de Paris, lo que propició que los griegos se embarcaran rumbo a Troya para vengar la afrenta. La narración comienza hablando de una epidemia que azotaba el campamento griego. Tal vez a muchos de ustedes todos estos hechos les resulten conocidos, y no precisamente por haber leído la Ilíada, sino tal vez por haber visto la famosa Troya, la de Brad Pitt. Entonces, tras 10 años de asedio al pie de la muralla troyana, muchísimos de los griegos morían, pero no a causa de las armas, no a causa de la guerra, sino a causa de la enfermedad, que era un castigo del dios Apolo. ¿Qué había ocurrido para que Apolo tomara semejante venganza? Los griegos habían saqueado una ciudad y habían raptado a la hija de uno de sus sacerdotes para ofrendársela como botín de guerra al rey de reyes, al Agamenón que estábamos nombrando. El padre decide tomar venganza y acude a Apolo y le pide a Apolo que vengue el rapto de su hija. El Agamenón no está muy convencido porque sabe que para que esto cese, él tiene que devolver a la esclava. Bueno, después de muchas discusiones, Agamenón accede a devolverla. Así la ofensa fue reparada. Pero este es solo el comienzo de la Ilíada, es el comienzo del canto primero, y faltan todavía 23 cantos para que concluya la obra. En la próxima diapositiva vamos a ver que Edipo Rey se inicia también con una referencia a la peste. Pero vamos a resumir brevemente el mito de Edipo. Edipo es hijo de los reyes de Tebas, Layo y Yocasta. Antes de nacer, un oráculo le vaticina al padre que si tiene un hijo, éste lo matará y luego se casará con su madre. Layo quiere evitar semejante desgracia. Entonces manda a abandonar al bebé en complicidad con su esposa en un monte.
Pero como ocurre en muchos relatos míticos, alguien, un pastor, se apiada del bebé y entonces lo entrega a los reyes de Corinto. Estos lo crían como si fuera hijo propio y desconocen totalmente el oráculo. Edipo crece y decide él consultar al oráculo para ver qué va a hacer de su vida. El oráculo vuelve a repetir lo mismo. Entonces, Edipo quiere evitar a toda costa lo que le vaticinan y entonces decide abandonar a sus padres, abandonar Corinto y dirigirse a la ciudad de Tebas. La próxima, por favor. En el camino tiene un enfrentamiento con un hombre al que mata. Ese hombre, sin saberlo él, es Layo y empieza a cumplirse la primera parte del oráculo. Edipo entonces se dirige hacia Tebas, pero en esa época era difícil acceder a Tebas porque había un monstruo, una esfinge, que impedía el paso a los caminantes. Para que pudieran acceder a la ciudad, les proponía un enigma que ninguno podía resolver. Entonces terminaba matándolos. Resulta que Edipo logra resolver el enigma de la esfinge. La esfinge entonces se arroja al mar, él llega a Tebas y agradecidos los tebanos por haberlos librado de semejante castigo, le ofrecen el trono, que había quedado vacío por la muerte de Layo, y le ofrecen la mano de Yocasta. Entonces el oráculo ya se ha cumplido totalmente. Ha matado al padre y se ha casado con la madre. Pero al cabo de un tiempo, una terrible peste castiga a la ciudad. En este momento arranca la tragedia de Sófocles. El pueblo se reúne y le pide a Edipo que busque una solución. Él lo escucha y envía a su cuñado a consultar al oráculo. Al regresar, Creonte, el cuñado, le comunica que el oráculo pide que se encuentre al asesino de Layo. El dios está enojado y la enfermedad solo se curará encontrando al culpable del asesinato. La comunidad sanará cuando se expulse de ella al elemento que la infecta, al miasma, a la mugre. A diferencia de la que menciona la Ilíada, esta peste remite a un episodio histórico. Una peste que azotó a Atenas poco después de iniciada la guerra del Peloponeso, de la que vamos a hablar largamente. La próxima, por favor. Pero más allá de esa referencia real, es posible que la peste tenga en esta obra otros sentidos menos puntuales y más interesantes, más vinculados a las prácticas políticas y a las costumbres atenienses. Es que la democracia de Atenas fue un sistema político que en la época de Sófocles incluía prácticas fuertemente desleales y amplia corrupción. Pero Edipo es un personaje ejemplar. Al resolver su propio enigma, salva a Tebas de la peste. Ya lo había hecho antes frente a la esfinge. El episodio se repite, pero ahora Edipo, tras el parricidio y el incesto, es tanto aquel que salvó a Tebas como un monstruo que mató a su padre y se casó con su madre. Entonces, Edipo se exilia y al exiliarse se expulsa él mismo, en tanto el miasma que enferma y daña a su comunidad. Hasta el final cumple con el compromiso público que asumió con su pueblo. Él se va, pero Tebas sobrevive. En la imagen vemos a Edipo yéndose al exilio, acompañado de Antígona, su hija mayor. Con Yocasta había tenido 4 hijos. Antígona es la mayor.
y es la heroína de otra de las tragedias de Sófocles, a su manera continuación de esta, que se titula precisamente Antígona. Edipo es alguien responsable para con los otros. Cuando un oráculo le dijo que iba a matar a su padre y cometer incesto con su madre, se alejó de quienes él creía que eran sus familiares, para protegerlos. Cuando un oráculo le dice que para salvar al pueblo debe encontrar al asesino de Layo, lo hace, aunque el costo que deba pagar sea inmenso. Lo que ocurre es que Sófocles piensa que la responsabilidad y la acción comprometida con la comunidad aún es posible, aun cuando el sistema jurídico de Atenas se haya corrompido. La próxima. El hecho histórico aludido es la peste que se desató en Atenas en el año 430 a.C., aunque en su obra Sófocles la sitúa en Tebas debido a la genealogía de su personaje. Es Tucídides, el que vemos a la derecha de la pantalla, un militar ateniense del siglo V, quien al dar un testimonio de ella, brinda la primera descripción científica de una epidemia. Él es considerado el primer historiador moderno, ya que elimina como causa del desarrollo de los acontecimientos históricos el elemento religioso. Precisamente para la misma época, Hipócrates y su escuela descubren la enfermedad como un proceso biológico y no como obra de dioses o de demonios. La próxima. La descripción de la peste que hace Tucídides podemos leerla en el libro segundo de la historia de la guerra del Peloponeso. Es decir, la guerra civil que tuvo lugar entre el 431 y el 404 y que enfrentó a Atenas, la gran potencia naval, con Esparta, dueña del más temido ejército por tierra de la época. Si miramos el mapa, yo les hablé de la guerra del Peloponeso. Si miramos el mapa de Grecia, en la parte inferior, a la izquierda, vemos la península del Peloponeso. Es esa figura, esa península que podríamos asociar con una mano, con los dedos para abajo. Ese es el Peloponeso. Si ustedes miran bien, al sur, encontramos que dice Esparta, o sea, una de las dos contendientes. Y en diagonal con Esparta tenemos la representación del Partenón y al lado dice Atenas. Estas son las dos ciudades principales que intervienen en esta guerra. Si miramos un poquito y subimos después de Atenas, vamos a ver y vamos a ir encontrando todas las ciudades que fuimos nombrando. ¿Ven que dicen Tebas? El lugar donde nació y donde llega a ser rey después Edipo. A la izquierda, al costado del Partenón, dice Corinto, es la ciudad a la que viaja Edipo y en la que es criado. Y si subimos en diagonal, atravesando el mar Egeo, vamos a ver la representación del famoso caballito de madera, el caballo de Troya. En ese lugar, que ahora pertenece a Turquía, es precisamente donde se sitúan los hechos de la famosa guerra de Troya. Entonces, la guerra se había declarado en el 431, como dije, y Tucídides relató dos hechos que en ese momento marcaron el destino de la ciudad. El primero, la invasión del Ática por los peloponesios en el verano del 430, y pocos días después, la aparición de la peste en el puerto del Pireo, el puerto de Atenas. Tucídides decidió dar un testimonio de esta peste a las generaciones futuras, para que, si un día sobreviniera de nuevo, se estuviera en mejores condiciones para no errar en el diagnóstico. La próxima.
Estamos hablando del siglo V y de Pericles, que aparece en la imagen superior. Y en la imagen inferior hay una reconstrucción de lo que puede haber sido la ciudad de Atenas en esa época. Atenas había alcanzado en esta época su apogeo. Era uno de los estados más pujantes de la antigua Grecia, después de afianzar su hegemonía gracias al protagonismo que tuvo en las guerras médicas contra los persas. Pericles fue el hombre que llevó a Atenas a la cúspide histórica. Democratizó aún más la polis, incrementó la supremacía ateniense en la Liga de Delos, acordó la paz con los persas y debilitó a Esparta, la gran rival. Se dedicó además a un ambicioso programa de edificaciones. Amigo personal de filósofos, escritores y artistas, encargó al escultor Fidias y al arquitecto Istino la reconstrucción de la Acrópolis. El sobrio y monumental Partenón, la entrada de mármol a los propileos, eran la apoteosis del estilo clásico griego. En los festivales sagrados que se realizaban en Atenas, era donde presentaban sus obras los grandes autores trágicos de la época. Además de Sófocles, que estamos nombrando, también Esquilo y Eurípides. La próxima, por favor. Perdón, me olvidé de mencionar que al costado de la imagen anterior estaba la diosa Atenea, que era la protectora de Atenas. Hago esta cita porque después voy a volver a referirme a ella al final. Entonces, pero no todo era ideal en esta polis, en Atenas. ¿Por qué? Porque un día llegó la peste. Esta peste viajó en barco. Y su origen hay que buscarlo a miles de kilómetros de distancia. Desde hacía algún tiempo venían circulando rumores de la existencia de cierto tipo de brotes en algunas islas del Egeo. Pero fue a principios de ese verano cuando la peste llegó por primera vez al Pireo. Vayan fijándose cuántas semejanzas encontramos. O sea, la peste llegó en un medio de transporte, un barco, no un avión, por supuesto, entró por un puerto, y vamos a seguir viendo cuántas semejanzas más encontramos. Fíjense esto, por ejemplo, la coincidencia en el tiempo de la invasión de Ática y los primeros casos de la enfermedad alimentaron los rumores de que habían sido los peloponesios quienes habían envenenado los pozos de agua. Pero Tucídides, en lugar de hacerse eco de esas noticias falsas, dio mayor credibilidad a la tesis según la cual el origen de la enfermedad había que buscarlo, dice él textualmente, en las tierras de gentes de rostro quemado, o sea, en el África. Precisamente en Etiopía, desde donde la peste circuló por Egipto, por Libia, por Persia, llegó a las islas del Egeo. ¿Qué ocurre? Fue traída por las naves que llegaban al Pireo, trayendo alimentos, cereales para la ciudad. Pero en esas naves viajaban también ratas, piojos, y viajaban marineros que estaban contagiados, porque a su manera aquel también era un mundo global. Una rata, una pulga, un piojo de Etiopía iban a desencadenar la tragedia a 6.000 kilómetros. La enfermedad apareció de repente, a principios de mayo del 430, y aunque los atenienses conocían la descripción de numerosas enfermedades a través de los escritos de Hipócrates, desde el primer momento advirtieron que un mal diferente del conocimiento iba a tener dos graves consecuencias. Por una parte, los atenienses no estaban en absoluto inmunizados ante la nueva afección, lo que amenazaba
con altas tasas de contagio. Por otra, el desconocimiento de la misma los condenaba a la impotencia, dice textual Tucídides, pues nada podían hacer los médicos frente a esta enfermedad que trataban por primera vez. Fue ese desconocimiento de la naturaleza del mal y su decisión de estudiar posibles remedios para el futuro lo que animó a Tucídides a registrar con minuciosidad los síntomas, efectos y fases de la enfermedad. Yo aclaré que Tucídides era un militar, y recalco, Tucídides no era médico, pero ocurre que estaba muy bien documentado. Él cuenta que la enfermedad se iniciaba de repente con una intensa sensación de calor en la cabeza, enrojecimiento, inflamación de los ojos, afectación de la faringe y la lengua y respiración irregular. Sigue después detallando otros síntomas, hasta que concluye que la mayoría al 7º o 9º día fallecía. Eran unos pocos los que se salvaban. Y estos, si sobrevivían, sus órganos y su mente quedaban gravemente afectados. En los 4 o 5 años que duró, con sus momentos de calma y de rebrotes, la mortalidad arrasó Atenas. La cifra de fallecidos oscila entre los 75 y los 100.000, pero no olviden que la población de Atenas de ese momento era de 300.000 habitantes. Quiere decir que a consecuencia de esta peste, Atenas perdió 1/3 de su población. Algo que nos va a resultar conocido también es que la plaga no hizo distingos entre ciudadanos y no ciudadanos, entre hombres, entre mujeres, entre esclavos, entre metecos, que era como se llamaba a los extranjeros. Lo que no aclara Tucídides es si hubo algún tipo de discriminación por edad. Lo que sí está claro es que afectó también a los poderosos. Buena prueba de ello es que el propio Tucídides se contagió. Por eso tal vez pueda dar una descripción tan detallada de los síntomas. Pero tuvo la suerte de curarse. No así parte de la familia de Pericles y el mismo Pericles, que fallecieron por el contagio. Después de él, dijo Aristóteles, o sea, después de Pericles, ya nada fue igual para Atenas. Pero no atacaba a todos, la peste con la misma intensidad. La peor parte la llevaron, además de los desplazados, los médicos, quienes eran los principales afectados, porque como dice Tucídides, eran los que más estaban en contacto con los enfermos. Aunque el mal apareció también en otros lugares, dentro y fuera del Ática, en ningún sitio generó los devastadores efectos de Atenas. Una de las principales causas fue el hacinamiento de sus habitantes. ¿Qué ocurre? Que Atenas, igual que Buenos Aires, y que en otras grandes ciudades en el mundo, concentraban la mayor cantidad de habitantes. Por eso fue también que atacó tanto. Ahora, pero a Tucídides no le interesan solo los síntomas y los efectos arrasadores de la peste sobre los cuerpos. Él quiso resaltar la dimensión de enfermedad moral. La epidemia, asegura, acarrió a la ciudad una mayor inmoralidad, y en solo un par de meses los atenienses se dieron al menosprecio, tanto de lo divino como de lo humano, pues ningún temor de los dioses ni la ley humana los detenía. En la imagen que tenemos en pantalla vemos una vasija antigua que está representando cómo eran los funerales, los servicios que se les rendían a los muertos. El culto a los muertos era importantísimo y un muerto no podía dejar de tener su culto. Esto lo vemos al final de la Ilíada, cuando el rey Príamo
se rebaja ante Aquiles y le pide que por favor le devuelva el cadáver de su hijo. Héctor, un troyano, o sea, un troyano va a rogarle al griego que por favor le devuelva el cadáver de su hijo, porque su hijo no puede quedar insepulto. Y este mismo culto a los muertos es el que aparece también en la tragedia Antígona. Entonces vemos que el que está en posición horizontal es el muerto sobre una pira y todos los que están a su alrededor son los que van a rendirle culto. Bueno, ¿qué ocurrió en esa época? Se cometió todo tipo de atropellos. Cuando eran tantas las muertes y los deudos no tenían tiempo de levantarle una pira, iban y tiraban el muerto en una pira que habían encendido otros. Tiraban al muerto y se iban. Sería el equivalente de hoy que fuéramos nosotros con un muerto y lo metiéramos en un cajón que era de otra familia. Entonces, algunos consideran que la peste fue la causa principal de la derrota de Atenas. El propio Tucídides asegura que no hubo ninguna desgracia que abrumara a los atenienses con más violencia que esta, ni nada que debilitara tan gravemente su poderío. En esta última imagen vemos otra vez a la diosa Atenea, a la que le pedí que prestaran atención. En la imagen de Atena, en todo su esplendor, aparecía con su armadura, su yelmo, todo dorado. Y acá tenemos otra imagen. Ya la diosa no aparece como guerrera. En la imagen no se puede ver bien, pero el autor la tituló Atenea llorosa. Es Atenea llorando, no solamente porque su ciudad amada perdió la guerra, sino por la debacle moral de esta ciudad. ¿Y cómo reconocemos que es la diosa Atenea? Por la lechuza, que era el ave que la representaba. Entonces, Tucídides insiste que la peste es una enfermedad moral y social, una enseñanza que sigue siendo válida 2450 años después, si miramos lo que ocurre con la actual pandemia. Habrán visto que hay cosas que se repiten, también hay grandes diferencias, pero en todo caso la peste de Atenas revela que la estabilidad, el desarrollo y la paz social de cualquier sociedad no dependen solo de la fortaleza de sus ejércitos y de la capacidad de grandes generales como Pericles. No debemos olvidar la influencia de las epidemias sobre el ascenso y la caída de las civilizaciones. Y como dice el texto, en silencio desde los más remotos tiempos, ahí siguen agazapadas las bacterias, los virus con sus pulgas, piojas, garrapatas y chinches, dispuestos a atacar tan pronto como la ignorancia, la incompetencia, la pobreza, el hambre y las guerras nos hagan bajar las defensas. Muchas gracias. Felicitaciones, Nora, realmente, bueno, un aplauso a la distancia. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé si tenemos tiempo. Último Mavi. minuto. Bueno, realmente el parangón que ha hecho, bueno, nos demuestra a todos lo que significa una epidemia, una pandemia, una peste, en este caso, la peste negra o peste bubónica, que para los alumnos lo saben que es producido por una bacteria, la Yersinia pestis, que era, usaba como vectores a las pulgas y lo traían fundamentalmente las ratas. No sé si alguien quiere agregar algo en estos 30 segundos que quedan. Mi agradecimiento, Nora, muchas, muchas gracias. Impecable como siempre.